Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Cartas de terror en el mundo del terror americano. Autor Soulforger 0. Una lista de películas, orden sujeto a cambios. Uron Turn Dead Descent Jennifer's Body The Silence. El universo de The Conjuring. Insidious. La monja. El proyecto de la bruja de Blair. Reglas. Ruinas. El aro. La autopsia de Janet Mama de Prodigy / de Bad Seed Alien vs. Predator Id. La maldición de Hill House. La maldición siniestro. Paranormal Activity. Grave Encounters Gonjiam. Haunted Asylum Train to Busan Silent Hill. The Evil Dead Childs Play Demid Nightmare Train. Pesadilla en Elm Street. Allowen Oculus Terrifier. The Conjuring. The Devil Made Me Do It. ¿Te falta alguna de tus favoritas? Deja un comentario. Demonios, espíritus malignos, fantasmas, payasos, asesinos, monjas demoníacas, caníbales mutantes, la gente de Norteamérica vive una pesadilla. Danny viajó al mundo del terror americano con una baraja de cartas misteriosas. Las cartas de terror pueden contener y controlar a los asesinos, espíritus malignos y entidades sobrenaturales de las películas de terror estadounidenses. Solo el terror puede vencer al terror. Así, el mundo del terror americano comenzó a cambiar de forma extraña. 65. Capítulo 65. La chica en el espejo. Capítulo 65. La chica en el espejo, el partido de béisbol y la subida del vídeo del novelista psíquico. El lunes por la mañana amaneció frío y claro. Danny ya estaba levantado y sentado a la mesa de la cocina con café y su teléfono cuando Jennifer apareció, lo cual hizo con la particular y alegre eficiencia de quien había dormido quizás 5 horas y era incapaz de sentirse afectado por ello. Preparó huevos sin que se los pidiera y los puso delante con la satisfacción de quien había decidido que la normalidad doméstica iba a suceder en esta casa hoy, cooperara el universo o no. Danny agradeció el gesto. Comió los huevos y leyó. El Ison Oswalt había publicado nuevamente. El autor mantenía el mismo formato. Breves publicaciones reflexivas junto a los capítulos de la novela, escritas en primera persona, con la línea entre ficción y relato personal deliberadamente difusa, lo que indicaba una estrategia autoral sofisticada o un hombre que realmente ya no asimilaba la distinción. La publicación de esta mañana trataba sobre el ático. Había encontrado una caja de rollos de película Super 8 allí arriba. Al principio supuso que eran películas caseras. Metió una en un viejo proyector que también había encontrado en el ático, porque, claro, la tenía, y vio lo que había. Era una familia. Una familia de 5, en su patio trasero, filmada desde un ángulo elevado. La grabación terminó con 4 de ellos muertos. El quinto se encontraba desaparecido. Había oído pasos arriba mientras veía las imágenes. Cuando fue a comprobarlo, no había nada. Danny leyó esto 2 veces y luego puso su teléfono boca abajo sobre la mesa. ¿Qué? Dijo Jennifer, leyendo su expresión. Nada, dijo. Un autor al que he estado siguiendo. Toma decisiones cuestionables en la vida. Jennifer se sentó frente a él. ¿El del foro de terror? Encontró imágenes del asesinato en su ático y las vio todas en lugar de llamar a la policía. Jennifer lo pensó. Eso es una auténtica estupidez. Eso es lo que dicen los comentarios. Volvió a coger el teléfono y revisó el hilo del foro donde Oswalt había publicado. La respuesta fue exactamente la que habría previsto de esa comunidad. La mitad de los comentaristas lo consideraban una estrategia de marketing viral ingeniosa, la otra mitad estaba realmente alarmada y una minoría ruidosa emitía la clase de análisis franco en el que se especializan las comunidades de Internet. Encontré cintas de asesinato. No llamé a la policía. Las vi solo. Próximo paso. Ver más cintas. Señor, esto no es una novela, es la escena de un crimen. El quinto miembro de la familia está en tu casa ahora mismo y estás publicando sobre ello en Internet.
Danny dejó un comentario, breve y directo, sugiriendo que, independientemente de los méritos creativos del proyecto, las pruebas físicas reales de homicidios contaban con un proceso de reporte legalmente obligatorio que no se detenía a buscar inspiración artística. Luego sugirió que, si Oswald se comprometía con el formato, los lectores del foro de terror interactuarían seriamente con el material de una forma que su plataforma original aparentemente no lo hacía. Hablaba en serio sobre la segunda parte. Pasara lo que pasara en esa casa, tener más ojos vigilando la documentación no estaba mal. Se guardó el teléfono en el bolsillo y terminó su café. Hoy hay partido de béisbol, le recordó Jennifer, yendo ya al dormitorio para prepararse. Vienes. Lo sé, dijo Danny. Dijiste eso la última vez y luego fuiste a la Feria del Cuervo. Lo sé, repitió Danny. Ya voy. El campo de béisbol de la escuela se llenó al mediodía, como solo ocurría cuando el clima acompañaba y el semestre había llegado al punto en que todos necesitaban algo más que académico. Las gradas ocupaban 3 secciones, la banda escolar estaba instalada junto a la línea de primera base y el equipo de porristas realizaba su calentamiento previo al partido en la pista con la sincronización practicada de un grupo que se lo tomaba en serio. Jennifer era la capitana, lo que significaba que estaba en todas partes simultáneamente. Revisando formaciones, corrigiendo tiempos, gestionando la dinámica interpersonal específica de 12 personas que pasaban mucho tiempo juntas en condiciones competitivas. Era buena en eso. Danny observaba desde la tercera fila de las gradas locales y pensó, no por primera vez, que cualquier cosa que Jennifer decidiera hacer después de graduarse, sería efectiva en ello. El ambiente del partido era realmente bueno. Era la parte de la vida americana común en la que Danny se sumergía sin ningún filtro profesional. La ola de música que recorría las gradas, las llamadas y respuestas del público ante una buena jugada, la banda tocando la canción de lucha a todo volumen y la mitad de la grada cantando con ese entusiasmo espontáneo que solo se daba en grupo. Se dejó llevar por un rato. A los 20 minutos de la segunda entrada, alguien se deslizó en el asiento junto a él. Registró el cambio en la visión periférica y miró. La cara de María. La ropa de María. No la postura de María. Alan, dijo. Necesito unos 30 segundos, dijo. Tienes que volver a tu asiento. 30 segundos. Se inclinó ligeramente hacia él, bajando la voz para amortiguar el ruido de la multitud. He estado pensando en lo que dijiste. Lo de que era extraño. ¿Y? Creo que estabas siendo deliberadamente desalentador. Estaba siendo preciso, dijo Danny. 2 personalidades distintas, un cuerpo, relación con un tercero. Solo la logística, hablé con María. Danny la miró. Ella sabe, dijo Alan. Lo de mi salida del closet. Lo de lo que he estado haciendo. No huyó. Está pensándolo. Danny lo asimiló. Ella necesita tomar sus propias decisiones. No decisiones que se toman en su nombre cuando no está presente. Así es literalmente como trabajamos. No debería ser así. Alan guardó silencio un momento. A su alrededor, la multitud reaccionó a algo en el campo. Una jugada reñida en segunda, por lo que se oía. Alan no apartó la mirada de él. No estás diciendo que no, dijo ella. Digo que nada ocurre sin que María, presente y de acuerdo, tome esa decisión ella misma. Esas son las condiciones. La miró. Y lo que dije sobre lo otro era en serio. No toques a Jennifer. La expresión de Alan delató algo complejo. Va a ser un problema. Se pondrá bien, dijo Danny. Y tú te encargarás de ello sin que nadie salga lastimado. ¿Queda claro? Una larga pausa. Entonces Alan le subió la cremallera de la chaqueta hasta el cuello con la energía específica de quien acepta condiciones que hubiera preferido no aceptar. Sabes que eres muy molesto, dijo. Me lo han dicho. Ella se levantó y regresó a su asiento original, 3 filas más abajo. Danny volvió al juego. En la pista de abajo, Jennifer había cronometrado el intercambio a 40 yardas de distancia con la precisión de alguien que ha desarrollado una visión periférica excepcional para este tipo de situaciones. Su expresión durante la rutina del entretiempo fue impecable. Profesional, enérgica, sin revelar nada a nadie que no la conociera lo suficiente como para interpretar la peculiaridad de su sonrisa cuando guardaba algo para más tarde en lugar de reaccionar al instante. Ella era inteligente. Danny siempre lo apreció. Después de terminar la rutina, lanzó una mirada hacia las gradas que logró comunicar, en aproximadamente 2 segundos de contacto visual, que había visto todo, había sacado conclusiones precisas y que iba a ser razonable al respecto, y que esta sensatez no debía confundirse con indiferencia.
Danny recibió esta comunicación con precisión. El partido se prolongó hasta media tarde. El equipo de Danny ganó por 3 carreras, lo que generó la satisfacción colectiva que los deportes escolares buscaban generar. La multitud se dispersó en pequeños grupos hacia el estacionamiento y las calles adyacentes. Jennifer apareció a su lado en el momento en que se cambió el uniforme de animadora, Heather medio paso detrás de ella con la expresión de alguien que había sido informado de una situación y estaba allí para brindar apoyo moral. Ella miró el lugar en las gradas donde Alan había estado sentado. «Esa es la chica de transferencia», dijo. «María», confirmó Danny. «Ella se sentó a tu lado durante 20 minutos». «Ella lo hizo». Jennifer guardó silencio un instante, haciendo el cálculo interno que Danny reconoció como la diferencia entre la reacción que deseaba y la que realmente le convenía. Era un cálculo que él respetaba. Lo hizo rápidamente y llegó a la respuesta correcta. «De acuerdo», dijo. Luego lo tomó del brazo con la firmeza de quien intenta establecer contexto para cualquier observador y caminaron hacia el estacionamiento. Heather retrocedió unos pasos y lanzó una mirada elocuente, sin ser necesaria, hacia donde se había ido María. Luego la siguió. Esa noche, Danny abrió su computadora portátil y encontró una notificación del foro de terror. Ellison Oswalt había aceptado su sugerencia. No solo publicó los capítulos de la novela, sino que también subió una de las películas en Super 8. La transfirió a formato digital y la publicó directamente en el hilo del foro. La calidad era mala, como si se tratara de material con décadas de antigüedad que había pasado por un proceso de transferencia sin mucho cuidado para su conservación. Pero era bastante nítido. El hilo tuvo 300 respuestas en 4 horas. Danny hizo clic en el archivo de vídeo y lo miró. Cuando terminó, se recostó y miró al techo por un momento. Los comentarios debajo del vídeo cubrieron todo el espectro esperado. Personas que pensaron que era una brillante estrategia de marketing de terror, personas que pensaron que era un metraje encontrado genuino, personas que discutían sobre qué familia en la película retrataba y cuál parecía ser la causa de la muerte. Un comentarista ya había señalado el ángulo elevado de la filmación como significativo. «La cámara está en un árbol», escribió. Quien filmó esto estaba en las ramas. No con un trípode. Danny leyó ese comentario 2 veces. Miró la fecha y hora en el registro de la cuenta de Oswalt. La ubicación que aparecía en su perfil. Un pueblo rural en el norte del estado de Nueva York que Danny no reconoció de inmediato, pero que podía ubicar en un mapa dentro de 1 o 2 condados. Abrió una nueva pestaña y buscó noticias recientes de esa zona. Nada actual. Se remontó más atrás. Lo encontré. La familia anterior, dueña de la casa a la que se mudó Oswalt. Las circunstancias de sus muertes. El año. Volvió al hilo del foro y volvió a leer la descripción de Oswalt del 5º miembro de la familia, el que no aparecía en los últimos fotogramas de la grabación. ¿A dónde fueron? Danny escribió una respuesta breve. Le dijo a Oswalt que necesitaba hablar con él directamente, no a través del foro. Dejó su información de contacto. Luego cerró el portátil y se quedó sentado un rato en el silencio del apartamento con la sensación específica de estar viendo comenzar algo sobre lo que aún no tenía suficiente información como para intervenir de manera útil. Los carretes en ese ático eran evidencia. Pero también eran algo más. Algo que había estado esperando que alguien lo encontrara, lo vigilara y lo llevara a una nueva ubicación. Volvió a coger su teléfono y le envió un mensaje de texto a Ed Warren. ¿Tiene documentación sobre una entidad localizada que opera a través de películas? Formato Super 8. Posición de rodaje elevada. Víctimas familiares secuenciales, un sobreviviente por incidente. La respuesta de Ed llegó en menos de 1 minuto. No hay nada en mis archivos. ¿Por qué? Danny pensó en cómo responder eso de manera concisa. Creo que algo nuevo está empezando, escribió finalmente. Te mantendré informado. Colgó el teléfono y fue a buscar a Jennifer, que estaba en la cocina y tenía opiniones sobre lo que iban a cenar, y pasó el resto de la velada estando deliberada y conscientemente presente en la vida cotidiana que transcurría junto con todo lo demás. El mañana traerá sus propios problemas. Esta noche cenó y vio mala televisión y dejó que la noche fuera lo que fue. 66. Capítulo 66. La maldición se extiende, y el espantapájaros en el maizal. Capítulo 66. La maldición se extiende, y el espantapájaros en el maizal. El foro de terror había presenciado muchos momentos virales durante sus 3 años de existencia.
Creepypasta que escapó de la contención en las redes sociales tradicionales, debates sobre metraje encontrado que ocuparon cientos de páginas y documentación genuina ocasional de cosas que desafiaban una explicación fácil. Esto fue diferente. El Jason Oswalt había subido 4 vídeos al hilo que Danny le había indicado. El primero se publicó a las 11 de la noche. A las 2 de la mañana, el hilo tenía más de 400 respuestas y el contador de tráfico del foro estaba haciendo algo que el administrador del sitio describiría más tarde como sin precedentes. Danny leyó el hilo a la mañana siguiente mientras tomaba un café mientras Jennifer estaba en la ducha. No tocó los vídeos. Había visto el primero la noche anterior y tenía una idea bastante clara de la situación. No necesitaba más exposición. Lo que necesitaba era el comentario de Jonas. Jonas era un nombre de usuario que aparecía constantemente en los hilos de documentación más serios del foro. Un tipo con aspecto de profesor, con una sólida formación académica en mitología comparada y lenguas del antiguo Oriente Próximo, el tipo de colaborador que solía dejar análisis de 3 párrafos cuando todos los demás publicaban GIFs de reacción. Rara vez comentaba sobre algo que no pudiera verificar con fuentes primarias. Había comentado los 4 vídeos. Danny leyó el comentario cuidadosamente. El símbolo que aparecía en cada video, tallado en madera, rayado en la tierra, visible en el fondo de imágenes que aparentemente eran solo películas familiares, era atribuible a una entidad específica. De origen babilónico. El nombre se transcribió en diversas tradiciones académicas, pero la publicación del foro usaba Bugul. Un devorador de almas infantiles. La metodología, como la describió Jonas. Toda la familia murió, un niño sobrevivió y fue secuestrado. Las imágenes eran el mecanismo. El dios maligno existía en imágenes, viajaba a través de ellas, las usaba como territorio y como trampa. La maldición, explicó Jonas con la precisión de quien había pasado décadas acertando en cosas que la mayoría de la gente descartaba, se propagó a través de la visualización. Todos los que habían visto los vídeos estaban potencialmente expuestos. El hilo estalló. Danny revisó las respuestas con la distancia profesional que había desarrollado para evaluar el pánico masivo en Internet. Las respuestas se dividían en categorías predecibles. Miedo genuino, miedo performativo, escepticismo, personas que habían visto los vídeos desde fuera de Estados Unidos preguntando si la distancia geográfica ofrecía protección, personas que sugerían contramedidas que iban desde las sensatas hasta las claramente contraproducentes. Una respuesta destacó. Si alguien es atacado, publíquenlo. Quizás podamos buscar contramedidas colaborativas. Danny apreció el instinto incluso si la ejecución iba a ser complicada. Le escribió una respuesta directa a Jonas, breve y cordial, de investigador a investigador. Preguntó sobre la literatura académica sobre los casos documentados de Bugul y si el mecanismo de propagación tenía algún punto de interrupción conocido. Luego cerró el hilo y reflexionó al respecto. El aspecto de compartir maldiciones era el problema genuinamente nuevo. Annabelle operaba mediante la proximidad directa y el consentimiento específico del alma. Mary Shaw operaba mediante la canción infantil como vector cultural, pero requería presencia física para completar el proceso. Bugul aparentemente operaba a través de los medios de comunicación, mediante el acto de observar, mediante imágenes como mecanismo de transmisión. Esa era una arquitectura completamente diferente. Y Oswalt acababa de subir el material original a una plataforma con varios miles de miembros activos. Danny le envió a Oswalt un mensaje directo. Breve y serio, pidiéndole que eliminara los vídeos mientras se investigaba más. Luego tomó nota para hacer un seguimiento con Ed Warren sobre casos documentados que involucran transmisión sobrenatural basada en imágenes y fue a servir más café. Por la tarde ya había cambiado el foco de su investigación. La situación de Bugul se desarrollaría a su propio ritmo y la intervención disponible era limitada hasta que tuviera más información. Lo que podía hacer era abordar la deficiencia en su configuración operativa que lo había estado molestando desde el enfrentamiento con Annabelle. En concreto, la falta de un sistema de alerta temprana en la mansión Collingwood que no requiriera su presencia física. Había estado pensando en un espantapájaros. No se trataba del típico arquetipo de película de terror, sino de una categoría específica de entidad, limitada a un lugar, agrícola en su contexto original, con casos documentados de comportamiento genuinamente anómalo que sugerían algo más estructurado que una aparición aleatoria. El foro recibía informes periódicos de personas que los habían encontrado en propiedades rurales. La mayoría de los relatos eran lo suficientemente creíbles como para trabajar con ellos, aunque los detalles variaban.
Realizó una búsqueda en el archivo del foro y encontró el hilo que estaba buscando. La publicación era de un usuario llamado Blair, claramente genuina, como lo son los relatos escritos por personas que aún procesan algo, con la particular densidad de detalles de quien intenta dar sentido a los acontecimientos poniéndolos en orden. Blair y 3 amigos habían ido a una finca en la zona rural de Hoyo. Accidente de coche en el camino de acceso. Un amigo desapareció cuando volvieron. Huellas que conducían a la propiedad. Un espantapájaros en la propiedad que Blair inicialmente había descartado. El espantapájaros tenía colmillos. Para cuando Blair comprendió lo que estaba pasando, 2 de sus amigos ya se habían ido. La publicación terminó abruptamente, con una fotografía adjunta. Mala calidad, poca luz, un maizal de noche. Una figura entre los surcos, observando. Los colmillos eran visibles incluso en la imagen borrosa. Los comentarios a continuación fueron los habituales. Algunos se burlaban de Blair por abandonar a su novia y huir. Danny pensó que huir probablemente era la decisión táctica correcta dada la información disponible, y quienes se burlaban de él presumiblemente nunca habían estado en un maizal de noche con algo con colmillos observándolos desde las filas. Observó la ubicación de la granja a partir de los detalles contextuales de la publicación. Hoyo rural, condado específico identificable por la referencia a la carretera y la descripción del camino de acceso. Tuvo tiempo esta noche. Jennifer se fue a casa a las 10. Danny esperó a que el vecindario se tranquilizara, luego desplegó las alas y voló al noreste a gran altitud, cruzando el espacio aéreo de Hoyo antes de la medianoche. Desde arriba, la granja era fácil de identificar. Una propiedad aislada, la casa de campo pequeña y oscura, el maizal extendiéndose desde ella en hileras geométricas que solo parecían naturales desde el suelo. El maíz ya había pasado la cosecha, con los tallos secos y marrones en el frío de noviembre, tintineando con el viento de las llanuras. Danny bajó al tejado de la casa de campo y miró hacia el campo. No se veía ningún espantapájaros desde este ángulo. No había ningún granjero. La propiedad parecía habitada, pero no activa en ese momento. La quietud particular de un lugar que albergaba algo que no se expresaba en ese momento. Estaba escaneando la línea del campo cuando detectó movimiento cerca del borde más alejado de la propiedad. 2 figuras. Pequeñas, niños. Uno perseguía al otro entre los sembrados de maíz. El perseguido miraba hacia atrás con la expresión específica de alguien que estaba realmente asustado, pero que también conocía a la persona que lo seguía. Hermanos, calculó Danny por la dinámica. Unos mayores persiguiendo a otros menores, una disputa que los había seguido hasta allí al anochecer. Los observó un momento. Lo que fuera que estuviera en ese campo aún no se había involucrado con ellos. Cayó del tejado y aterrizó en el borde del campo. La niebla entró sin que nadie la pidiera. Mary Shaw, liberada de la tarjeta, permaneció de pie junto a su hombro, silenciosa, paciente, sus ojos muertos moviéndose a través del campo de maíz con la calidad evaluadora de un artesano que evalúa materiales. En 30 segundos, la niebla había invadido el campo. Danny entró en el maíz. Las hileras se cerraron a su alrededor y el viento amainó al instante. Los tallos eran tan densos que creaban su propio microclima, cortando el flujo de aire y reemplazándolo con el seco crujido de las hojas muertas al chocar. En la niebla, la visibilidad se redujo a 3 metros en cualquier dirección. Se detuvo y escuchó. Los hermanos estaban a su izquierda. Podía oír la voz del mayor, que ya no los perseguía, llamando a su hermano. El tono había cambiado. Había notado la niebla. Danny se movió hacia el centro del campo. Primero encontró el poste del espantapájaros. Una tosca cruz de madera, un cuerpo de arpillera relleno de paja, la construcción de algo hecho a mano con el tiempo, en lugar de todo de una vez. Estaba vacío. Miró el suelo alrededor de la base del poste. Huellas. No botas. Algo más. La niebla se espesó a su izquierda. Danny se giró. El espantapájaros estaba de pie en la fila, a 3,5 metros de distancia, y no había estado allí hacía 10 segundos. Los colmillos eran reales. No eran un disfraz ni un accesorio, algo que había crecido allí o se había colocado con tanta precisión que la distinción había perdido relevancia. Los ojos, tras la cara de arpillera, no captaban ninguna luz. Miró a Danny. Danny volvió a mirarlo. Las marionetas de Mary Shaw se materializaron silenciosamente en las filas de ambos lados, sin ser amenazantes, simplemente presentes, estableciendo el perímetro de la niebla en términos físicos. El espantapájaros procesó esta información. Ladeó ligeramente la cabeza, y la paja se movió dentro de la arpillera.
Luego se quedó quieto de nuevo, con la quietud particular de algo inteligente que estaba decidiendo si su situación actual requería agresión o evaluación. Danny decidió dejarlo pensar. Él tuvo tiempo. Capítulo 67. El dominio fantasma en acción, y el problema de Ghostface. La niebla atrapó por completo la granja en 30 segundos. Danny se paró al borde del maizal y sintió que el dominio fantasma se asentaba sobre la propiedad como una segunda piel. No la simple niebla atmosférica que Mary Shaw había desplegado en la Feria del Cuervo, sino algo con peso arquitectónico, un espacio construido con sus propias reglas. La integración de la marioneta de Satanás había logrado exactamente lo que él había teorizado. La niebla ya no era un efecto. Era un lugar. En su interior, todo lo que tenía presencia sobrenatural se registraba como señales de calor. El maizal, la granja, las antiguas dependencias, todo se representaba con la claridad de algo visto por primera vez bajo la luz adecuada. El espantapájaros no estaba en el campo. Estaba en la cabina justo debajo de donde él había estado parado en el techo. El niño más pequeño, de 8 o 9 años, moviéndose con la aleatoriedad y el pánico de un niño que se ha metido en un lugar donde no quería estar, había encontrado la cabaña antes que Danny. La puerta estaba abierta. Había entrado, porque los niños toman esa decisión constantemente y sin aparente conciencia de por qué era mala, y al hacerlo, había perturbado algo que había estado contenido en la geografía específica de la cabaña desde que murió el granjero. Danny siguió el movimiento del niño a través de la conciencia del dominio fantasma. Subió las escaleras, que se derrumbaron debajo de él inmediatamente, dejándolo caer directamente al nivel del sótano. En el sótano había un granjero en un taburete, muerto hacía tiempo. También tenía una escopeta sobre sus rodillas. El muchacho, méritos que se le deben, fue directo a buscar la escopeta. La mano del espantapájaros, o lo que parecía ser su mano, zarcillos de algo entre raíz y madera que se extendían desde la funda de arpillera, se metió por debajo de la puerta del sótano y empezó a accionar la manija. Metódico, paciente, familiarizado con el mecanismo. Llevaba mucho tiempo en este edificio. El niño levantó la escopeta. Dispararé. Juro por Dios que dispararé. Él apretó el gatillo. El clic seco de una cámara vacía era el único sonido en el sótano. La puerta se abrió. Danny se movió. Mary Shaw lo trasladó a través de la propiedad instantáneamente, una de las capacidades específicas del dominio fantasma, la compresión espacial dentro del perímetro establecido, y él se materializó entre el niño y el espantapájaros cuando los zarcillos de las raíces alcanzaron su extensión completa hacia el niño. Atrapó los zarcillos a media distancia y los rompió. El espantapájaros retrocedió. No de dolor, sino de sorpresa. Llevaba décadas haciéndolo sin interrupción y había desarrollado la confianza propia de alguien que nunca ha encontrado resistencia significativa. Mary Shaw envió al chico. Danny no prestó atención al mecanismo. El dominio fantasma se encargó de ello, depositando al niño en el límite de la propiedad con la eficiencia de algo que había movido a gente contra su voluntad muchas veces y había perfeccionado considerablemente el proceso. Encontraría a su hermano, tendrían una historia, y en 20 años uno de ellos escribiría algo al respecto que nadie creería del todo. Danny se volvió hacia el espantapájaros. Los títeres de Mary Shaw lo presionaban contra la pared de la cabina. No estaban exactamente sujetos, sino más bien entre corchetes, y estaban posicionados a intervalos que comunicaban claramente que el espacio disponible había sido redefinido y que el espantapájaros ahora estaba dentro del perímetro de otra persona. Danny lo miró con atención por primera vez. La construcción era artesanal, genuina y específicamente artesanal, el tipo de artesanía que surgía de alguien que había estado pensando en un solo proyecto durante mucho tiempo. Exterior de arpillera, relleno de paja, pero bajo la arpillera la estructura era algo más. El esqueleto era orgánico, no de madera, y la sección expuesta de la cavidad torácica mostraba un corazón inconfundiblemente real que seguía latiendo. La cara tenía dientes. Dientes reales, dispuestos como una boca que había aprendido a simular una sonrisa sin tener la biología necesaria. Era realmente desagradable de mirar. Danny conocía la historia. No era desconocida. El caso había generado suficiente documentación local como para filtrarse en el folclore regional, y de ahí a la especie de antología de terror que recopilaba relatos verificados junto con la ficción, sin etiquetar claramente cuál era cuál. Un granjero que había perdido a su esposa. Un dolor que había encontrado una expresión específica y terrible.
Un espantapájaros construido a partir del amor y de algo mucho peor que el amor, de pie en el campo, haciendo lo que hacen los espantapájaros, excepto por la parte en la que no podía distinguir entre cuervos y personas. El granjero finalmente supo lo que era. Hizo lo que pudo para corregir la situación. El bastón en el corazón, la escopeta después. No sabía que la primera parte era reversible. Danny recogió el bastón del sótano. Seguía donde lo había dejado el granjero. Incrustado en la cavidad torácica del espantapájaros, retirado en algún momento por el propio espantapájaros y apartado con el pragmatismo de alguien que comprende su propia vulnerabilidad pero no sabe qué hacer al respecto. Lo reinsertó en el corazón con la presión específica que la documentación indicaba que era necesaria. El espantapájaros se quedó quieto al instante. No estaba muerto, sino restringido. La diferencia era significativa. La tarjeta la leyó con precisión. Nombre: el espantapájaros. Estado: restringido. Contenible. Danny confirmó la contención. La tarjeta resultante mostraba al espantapájaros en su cruz, con los campos otoñales extendiéndose tras él y la granja al fondo. Parecía, contra toda expectativa razonable, casi apacible. El tipo de imagen que le parecería completamente normal a cualquiera que no supiera lo que estaba viendo. Lo estudió por un momento. El espantapájaros tenía una utilidad genuina como guardián del perímetro. Estaba ligado a la ubicación por naturaleza, tenía una orientación agrícola y era capaz de distinguir y responder a intrusiones. Los problemas residían en la evidente debilidad del corazón expuesto, la puntería indiscriminada y el rostro, que iba a requerir mucho trabajo antes de que Danny estuviera dispuesto a desplegarlo cerca de personas que no quería traumatizar. Miró a Ar, que se había materializado en algún momento durante el proceso de contención y estaba de pie cerca de las escaleras del sótano con su bolsa de basura, observando los procedimientos con el aire evaluativo de un profesional que evalúa el trabajo de otra persona. Arte, dijo Danny. Necesito materiales. Cualquier cosa que tengas que sea estructuralmente útil. Ar abrió la bolsa de basura. El espantapájaros, liberado de la tarjeta para el proceso de modificación, extendió inmediatamente un tentáculo dentro de la bolsa y comenzó a sacar cosas. Ar observaba esto con una expresión que transmitía varias emociones simultáneas, ninguna de ellas del todo positiva. El espantapájaros levantó cada objeto extraído hacia Danny con la seriedad de un perro que trae un objeto lanzado, esperando su aprobación. Danny apreció el instinto incluso si los elementos específicos requerían cierto procesamiento para apreciarlos. Eso es para ti, le dijo al espantapájaros. Equipo. No hace falta que me lo enseñes. El espantapájaros inclinó su cabeza de arpillera y miró los objetos en sus zarcillos con la incomprensión concentrada de alguien que se enfrenta por primera vez al concepto de propiedad personal. Mary Shaw inició la modificación. El dominio fantasma hizo esto posible de maneras que las naves ordinarias no habrían podido lograr. La capacidad de reestructurar la materia física sobrenatural dentro del perímetro establecido, de tomar lo existente y redeterminar su configuración. Los dientes fueron extraídos y reemplazados por paja compactada. El corazón fue reubicado en el interior de la cavidad torácica y reforzado con hierro. No oculto del todo, sino protegido, accesible solo mediante un conocimiento específico del mecanismo, en lugar de visible a simple vista. El exterior recibió una capa adicional, cubriendo la construcción expuesta que se encontraba debajo. La cara fue la parte más difícil. Danny tenía requisitos específicos. Debía ser inofensiva para quienes no fueran intrusos. Debía comunicarse claramente con las cosas que sí lo eran. Mary Shaw, que tenía opiniones sobre la estética, las manejó con la eficiencia de alguien que ha estado haciendo caras durante mucho tiempo. El resultado fue un espantapájaros que parecía un espantapájaros más que algo armado por el dolor en un granero. Un rostro simple pintado sobre tela blanca, cabello de paja, la postura de cruz de algo que se suponía que estaba en un campo. Desde 6 metros de altura, parecía exactamente lo que se suponía que debía ser. De cerca, si uno sabía qué buscar, algo en los ojos comunicaba claramente que esta evaluación estaba incompleta. Danny lo consideró por un momento y luego lo contuvo. Collingwood Manor a las 3 de la mañana. Soltó al espantapájaros en la cruz del campo y lo observó orientarse hacia el lugar. El lento reconocimiento de los límites de la propiedad, la particular atención de algo que había pasado décadas protegiendo una geografía específica y reconoció la función inmediatamente incluso en un lugar nuevo. Tu territorio es la propiedad de la mansión y sus terrenos, dijo Danny. Todos los que viven aquí están fuera de tu alcance. Todos los que pertenecen a este lugar están fuera de tu alcance.
Todo lo que no pertenece aquí entra sin invitación, es asunto tuyo. El espantapájaros lo procesó. Su rostro pintado era ilegible en la oscuridad, pero su postura transmitía algo parecido a comprensión. Danny se giró para irse. Dio 4 pasos antes de darse cuenta de que el espantapájaros lo seguía. Se detuvo. Se dio la vuelta. El espantapájaros se detuvo. La cruz es tu puesto, dijo Danny. No yo. Tú custodias la mansión. El espantapájaros lo miró con la expresión de un niño al que le dicen que se quede en el patio cuando prefiere seguir a sus padres por la calle. Permaneció en esa posición un buen rato, luego giró lentamente, regresó a la cruz y recuperó su postura. Danny lo observó por un momento. Observaba los campos. Su rostro pintado mantenía una expresión fija. Pero en algún lugar de su quietud se encontraba la melancolía específica de algo que entendía su misión, se proponía llevarla a cabo y deseaba que ésta fuera un poco diferente. Él se fue a casa. La llamada del jefe Old llegó 2 días después, mientras Danny estaba ayudando a Jennifer a resolver un conjunto de problemas que había estado evitando durante una semana y estaba pensando en el viaje de campamento de las vacaciones de Navidad que la clase había organizado. Salió al pasillo para tomarlo. ¿Qué tan mal?, dijo, en lugar de saludar. La voz de Old tenía la inexpresividad de un hombre que había sido jefe de policía de un pueblo pequeño el tiempo suficiente como para haber visto cosas que no encajaban en su formación profesional y había desarrollado un registro específico para hablar de ellas. Ghostface ha muerto. El verdadero, el que ha estado operando en el condado durante los últimos 18 meses. El viejo Joe le metió 2 balazos en el pecho en el aparcamiento de Meshuggah y lo vio caer. Está bien, dijo Danny. A la mañana siguiente, otro asesinato de Ghostface. Otra víctima. A 5 kilómetros del estacionamiento de Meshuggah. Holt hizo una pausa. Joe vio al tipo, Danny. Dice que es la misma persona. Misma complexión, misma máscara, mismo cuchillo. Ninguna causa de muerte debería permitir que alguien saliera ileso de 2 disparos en el pecho, y mucho menos que estuviera activo 14 horas después. Danny se apoyó en la pared del pasillo. ¿Seguro que no es una organización? ¿Ghostface como marca, con varios operadores? Eso pensé. Joe lleva 30 años en la policía. Sabe cómo es un asesinato confirmado. No se equivoca en esto. ¿Qué necesitas de mí? Necesito saber a qué me enfrento antes de que aparezca otro cadáver. Holt hizo otra pausa. Este no es un asesino normal, Danny. Los asesinos normales siguen muertos. Danny pensó en el momento oportuno. Faltaban 3 días para el campamento. Suficiente espacio para hacer los preparativos y estar de vuelta antes de que la clase se fuera. Necesitaré acceso a la escena del crimen en el lote Meshuggah y a toda la documentación que tengan sobre ambos incidentes, dijo. Y necesitaré todo lo que el agente Joe recuerde sobre los detalles físicos. Cómo se movió, si su comportamiento cambió después de los disparos. Puedo tener todo eso listo mañana por la mañana. Estaré allí, dijo Danny. Regresó a la cocina, donde Jennifer lo miraba con la expresión que usaba cuando había escuchado lo suficiente de una llamada telefónica como para saber que era trabajo sin saber ningún detalle específico. ¿Después de las vacaciones de Navidad?, dijo ella. Antes, dijo. Pero volveré antes de la acampada. Lo prometo. Jennifer lo miró por un momento con la minuciosidad evaluativa de alguien que decide cuánto peso darle a esa promesa en particular. Dijiste eso sobre Ravensfair, dijo ella. Lo sé. Y técnicamente tenías razón, lo cual es diferente a tener razón en realidad. Yo también lo sé. Ella le sostuvo la mirada un segundo más y luego le acercó el problema por encima de la mesa. Entonces será mejor que me ayudes a terminar esto esta noche, dijo. Así tendré una cosa menos que hacer mientras no estás. Se sentó de nuevo y cogió un lápiz. Afuera, en algún lugar al otro lado de la ciudad, en dirección al estacionamiento de Meshuggah, algo se movía en la oscuridad con una máscara blanca, y no se quedaba donde lo habían puesto. Capítulo 68. Los 4 grandes slashers y las chicas hacen su movimiento. La solicitud de compensación de Danny fue específica y no negociable. Lanzacohetes, dijo. De uso militar, no civil. Y con suficientes proyectiles como para no racionarlos en pleno combate. El jefe Old lo miró fijamente desde el otro lado del escritorio durante un largo momento. El mes pasado era un fusil con silenciador y un botiquín de primeros auxilios, dijo Old. Ahora son cohetes. El objetivo es proporcionalmente más peligroso que el objetivo del mes pasado. Danny, soy jefe de policía de un pequeño pueblo de Connecticut.
Tengo un departamento de 11 personas y un presupuesto municipal que no sobrevive a los años electorales. Tu suegro es el alcalde. Holt cogió su taza de café. La dejó sin beber. Veré qué puedo hacer, dijo, con el tono de quien había aceptado que su vida se había vuelto realmente extraña. Primero ocúpate del problema. Los cohetes vienen después de los resultados. Aceptable, dijo Danny. Necesito los expedientes del caso y cualquier descripción que el oficial Briggs pueda darme de los detalles físicos. Altura, complexión, cómo se movía, si cambió su comportamiento después de los disparos. Holt deslizó una carpeta sobre el escritorio. El oficial Joe Briggs era un veterano de 30 años con la peculiar quietud de los hombres que han visto tanto que ya casi nada se refleja en sus rostros. Se sentó frente a Danny en la sala de descanso y describió lo que había visto en el estacionamiento de Meshuggah con la precisión absoluta de quien da una declaración que sabe que no tendrá sentido y ha dejado de intentar que lo tenga. Sujeto masculino grande. De 1,80 m, quizá más. Mono de trabajo azul oscuro, de esos que usan los mecánicos, de esos que absorben la sangre sin que se note. Una máscara blanca, no una máscara de Halloween, algo más antiguo y específico, la clase de inexpresividad que no es accidental. Cuchillo de cocina, con hoja de 20 centímetros, que llevaba sin ninguna preocupación aparente por ocultarse. Le disparé 2 balas en el pecho, dijo Briggs. En el centro del cuerpo, ambas. Cayó al suelo. Di la orden, esperé refuerzos y seguí el protocolo completo. Miró a Danny. A la mañana siguiente estaba a 5 kilómetros y había un cadáver. La forma en que se movía antes de los disparos, algo inusual. Briggs lo pensó. Despacio, dijo finalmente. Todo deliberado. Como si no tuviera prisa porque no la necesitara. Hizo una pausa. ¿Alguna vez has visto caminar a alguien que no cree que nada en el mundo pueda detenerlo? Fue así. Danny miró el boceto compuesto en la carpeta. El mono. La máscara. La complexión que sugería algo que había decidido adoptar una forma física y que llevaba usándola mucho tiempo. Él sabía quién era. Michael Myers. Danny se sentó con el expediente del caso en su auto y comparó lo que realmente sabía con lo que había absorbido de varias fuentes, porque la realidad documentada de Michael Myers era considerablemente más complicada de lo que cualquier relato individual sugería. Los hechos centrales eran consistentes en documentación seria. Un niño de Haddonfield, Illinois, que había cometido su primer asesinato a los 6 años en circunstancias que la psiquiatría llevaba décadas sin explicar adecuadamente. Internado. Escapó. Regresó a casa. El patrón se había repetido a lo largo de décadas con la particular consistencia de algo que no operaba en la psicología humana. La dimensión teológica fue la parte controvertida. Algunos documentos de la Iglesia atribuían a Myers a una tradición sacrificial druida. El culto de Thorn, un linaje que se remonta siglos atrás, que seleccionaba a un niño de cada generación para que cargara con una maldición que le exigía matar a su linaje, y cuya violencia alimentaba algo mucho más antiguo que Michael Myers como individuo. Otros documentos trataban el elemento sobrenatural como incidental. Myers como un ser humano que había pasado por algo que lo había consumido todo excepto la matanza, dejando un residuo que resultó ser invencible. La realidad operativa práctica era la misma en ambos casos. Michael Myers era muy difícil de detener permanentemente, había demostrado su voluntad de viajar distancias significativas cuando la situación lo requería y ahora aparentemente había llegado a Connecticut y había matado al asesino Ghostface. Esa última parte era el problema realmente interesante. Ghostface era un operador humano, posiblemente una organización en ese momento, ya que la máscara y el personaje habían sido recogidos por varias personas a lo largo de los años en los casos documentados, y un operador humano con un cuchillo no debería haber representado un obstáculo fatal para un asesino experto. Pero Myers lo había eliminado, lo que sugería que Myers había llegado a la zona con un propósito específico o se había encontrado con Ghostface casualmente y había respondido a la amenaza como siempre lo hacía. Danny necesitaba saber cuál. Envió a Ar antes de salir de la estación. Si Michael Myers operaba en la zona y Ar lo encontraba, el encuentro, como mínimo, generaría información útil sobre su posición y comportamiento actuales. Ar era invencible, lo que lo hacía realmente útil para el reconocimiento contra objetivos que matarían a cualquier otra cosa al contacto. Que ambos estuvieran en el mismo lugar era una perspectiva que Danny encontró genuinamente interesante desde un punto de vista profesional. Regresó a la escuela. Mediodía.
María había estado teniendo la conversación con Alan en el espejo durante 20 minutos, lo cual sabía porque había estado mirando el reloj y usándolo como un punto fijo mientras todo lo demás en la conversación la desestabilizaba. «Llevas 2 semanas pensándolo», dijo Alan. La postura de su reflejo era diferente a la de María. El mismo rostro, los mismos rasgos, pero con una expresión distinta, como un actor y un civil pueden estar en la misma posición y comunicar cosas completamente distintas. En algún momento, pensar en ello y hacer algo al respecto tiene que conectar. No es tan sencillo. María se encogió de rodillas en la cama. «Tiene novia». «Jennifer», dijo Alan, con la frialdad de quien deja una pieza de ajedrez. «Claro que su existencia no le ha impedido estar pendiente de ti. Estar consciente de alguien no es, María». Alan se inclinó hacia adelante en el espejo, algo que no era físicamente posible, pero ocurrió de todos modos. «Él te ve. Me conoce desde el principio y no se ha escapado. Me dijo directamente que esto requeriría que tú tomaras la decisión, presente y de acuerdo. Ese no es un hombre que te esté ignorando». María pensó en la conversación bajo el árbol que había estado planeando durante semanas. Lo que quería decir, las palabras específicas, cómo se sentirían al decirlas en voz alta a una persona real en lugar de a su propio reflejo. ¿Y si se enoja? «No es asunto tuyo», dijo Alan. «Eso es entre ella y él». María se miró las manos. «No le harás nada». Una pausa. «Me medirán». «Alan». «Seré medido», repitió Alan, y María comprendió que era lo más cerca que iba a llegar a un compromiso. El baño de niñas en el segundo piso, entre el tercer y cuarto período. Jennifer había hecho un cálculo esa mañana. La presencia continua de María en la órbita de Danny era una variable que debía abordarse antes de que se convirtiera en un patrón, y el lugar adecuado para abordarla era una conversación privada, directa y clara, con Eater y Kara presentes para enfatizar la situación en lugar de intensificarla. La conversación no salió como Jennifer había calculado. La persona que salió del baño cuando Jennifer terminó su declaración inicial no era María en su configuración habitual. Alan miró a Jennifer con el tipo de calma que proviene de realmente no tener miedo, y dijo algo a cambio que fue considerablemente más directo que cualquier cosa que María había dicho durante toda su inscripción en esa escuela. Jennifer no estaba acostumbrada a que le hablaran de esa manera. Lo que siguió fue el tipo de enfrentamiento específico que el destino aparentemente había diseñado para albergar en los baños. 3 contra 1, y el 1 ganaba. No por tamaño ni peso, Alan era más pequeño que los 3, sino por la ventaja particular que tenía alguien a quien no le importaban las consecuencias sociales y estaba dispuesto a usar lo que tuviera a mano y a lastimarse. Eater perdió bastante cabello. Kara se retiró a la puerta. Jennifer, que era coordinada, atlética y realmente competitiva, se encontró luchando por mantener la posición contra alguien que luchaba como si el concepto de desescalada nunca se le hubiera ocurrido. Se reagruparon en el pasillo. «Está loca», dijo Eater, llevándose la mano a la cabeza. Jennifer se alisó la chaqueta. Ya estaba reevaluando la situación. María, que aparentemente no era María, era un problema distinto al de María, que no me miraba a los ojos, y el enfoque requería ajustes. Fue al cuarto período y pensó en ello. Después de la escuela. María encontró a Danny bajo el roble del extremo este del campus, donde solía sentarse cuando estaba entretenido y no le apetecía estar dentro. La luz de la tarde era fría y plana. Otros estudiantes pasaban en grupos, con suficiente actividad ambiental como para que la conversación se mantuviera, pero no para que fuera imposible. Había ensayado lo que quería decir. De pie frente a él, todo se le escapó y, en cambio, dijo la versión verdadera, que era más corta, más sincera y mucho más difícil de pronunciar. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, cerró la distancia que le quedaba y lo abrazó, porque era eso o perder el valor por completo, y había decidido que ya no quería perder el valor. Él se sorprendió. Ella lo notó porque solía ir varios pasos por delante de cualquier situación y esto lo había pillado sin estar preparado. «¿De verdad lo sientes?», dijo después de un momento. «Este no es Alan. Soy yo», dijo, apoyada en su hombro. «Alan me acaba de ayudar a llegar hasta aquí». Al otro lado del patio, Jennifer había salido del edificio principal con Eater y se detuvo. Su expresión procesó varias etapas de respuesta en rápida sucesión y llegó a algo controlado y mesurado. Danny sostuvo a María a distancia y la miró. «Jennifer no ha aceptado nada». «Lo sé», dijo María. «Eso importa». «Yo también lo sé». Una pequeña pausa. «Alan dice que cambiará de opinión».
Alan y Jennifer tuvieron una pelea en el baño esta tarde, dijo Danny. María hizo una mueca. ¿Qué tan mal? No hay nadie en el hospital, dijo. Ese es el límite que he fijado. No dijo que sí. No dijo que no. Dijo algo que reconocía lo que ella había dicho y aplazaba la pregunta hasta un momento en que todas las partes implicadas pudieran tratarla adecuadamente, lo cual, según comprendió María, era lo máximo que iba a recibir hoy y, a su manera, era más de lo que esperaba. Ella fue a buscar el autobús. Danny la vio irse. Ya estaba pensando en Michael Myers. Había dejado a Ar en el campo al este del pueblo antes de la escuela, en la zona donde ocurrió el segundo asesinato de Ghostface. Ar era paciente, a su manera, y esperaría lo que fuera necesario. Si Myers seguía en la zona, y Myers solía quedarse en las zonas una vez elegidas, el encuentro iba a ocurrir, lo hubiera planeado Danny o no. Le envió un mensaje de texto al jefe Holt. Identifiqué al objetivo. Michael Myers, de origen Haddonfield. Indestructible por medios convencionales en su estado operativo actual. Los disparos al pecho lo abatieron temporalmente, pero no lo sostuvieron. Necesito la capacidad de cohetes antes de atacar directamente. La respuesta de Holt llegó después de 1 minuto. Estoy trabajando en ello. ¿Cuánto tiempo necesitas? Danny pensó en el viaje de campamento, la cronología de las vacaciones de Navidad, la situación de Annabelle aún sin resolver y el retrato en la habitación cerrada en Collingwood Manor que había estado posponiendo porque aún no tenía una idea clara de con qué estaba lidiando. En 3 días, lo envió de vuelta. Lo encontraré antes. Ten el hardware listo cuando lo necesite. Tomó su bolso y caminó hacia el estacionamiento, y detrás de él Jennifer observaba la dirección en la que había ido María con la expresión de alguien que había revisado su evaluación de una situación y ahora estaba haciendo un cálculo más largo. La mujer que finalmente haría que Jennifer y Alan se recalibraran aún estaba a varias semanas de distancia. Pero ella venía. Capítulo 69. ARVS. Michael Myers, y el campamento Crystal Lake. La calle Klein discurría tras el distrito comercial, en un largo callejón de servicio que el ayuntamiento había dejado de mantener a finales de los 80 y que no había vuelto a visitar desde entonces. Contenedores, palés rotos, el olor peculiar de un lugar que existía entre otros. A las 11 de la noche, estaba iluminado por una lámpara de sodio en funcionamiento y la luz ambiental del bar de la esquina. 4 figuras se movían a toda velocidad, apoyándose unas a otras con el lenguaje corporal específico de quienes recientemente habían descubierto que habían cometido un grave error de cálculo. Te lo dije, dijo el de adelante, con la mano apretada contra el costado, donde su chaqueta estaba oscura y mojada. Te dije que lo dejaras en paz. Parecía un blanco fácil, dijo el que estaba detrás de él, lo que técnicamente era cierto en el sentido de que el hombre de la máscara blanca había estado caminando lentamente y no había hecho ningún movimiento agresivo hasta que lo rodearon con cuchillos en la mano y le pidieron la billetera. Los 30 segundos siguientes habían revisado considerablemente su comprensión de la palabra fácil. Lo apuñalaron. Varias veces, con cuchillos de verdad, con fuerza. Los miró con la misma mirada que se observa el clima templado y luego apuñaló a Marcus en el riñón con su propio cuchillo de cocina, que aparentemente sacó de algún lugar de su cuerpo sin que nadie lo viera intentarlo. Luego los siguió. Los había seguido durante 6 cuadras. No corriendo, sino caminando. Al mismo ritmo, sin importar lo rápido que se movieran, como si la distancia y la urgencia fueran conceptos que no le aplicaban. El callejón se abría ante nosotros. Más allá, la calle, luces, gente, la posibilidad de testigos. Entonces vieron lo que estaba parado a la salida del callejón. La figura era más baja que la que estaba detrás de ellos y vestía de forma diferente. Maquillaje blanco y negro, una bolsa de basura negra al hombro, de pie con la peculiar quietud de alguien que ya estaba pensando en lo que vendría después. Se veía un martillo de goma en su cinturón. La impresión general era la de alguien que había llegado a ese lugar específicamente por razones que no beneficiarían a nadie más presente. Nadie dijo nada por un momento. No queremos problemas, dijo Darnell, el que no tiene herida en el riñón, a quien le costaba mucho hacer una condena dada la situación actual. Ar el payaso los miró. Luego, más allá de ellos, a la figura que se acercaba lentamente desde el otro extremo del callejón. Luego, volvió a mirarlos. Algo en su expresión pintada cambió debido a varios cálculos internos. Se hizo a un lado. Solo un poco. Lo suficiente para que la salida fuera técnicamente accesible, a la vez que dejaba claro que para acceder a ella habría que pasar al alcance de la mano de él y de la bolsa de basura. El grupo miró hacia la salida.
Miró a Ar. Volvió a mirar lo que los seguía. Tomaron la decisión que era menos inmediatamente fatal y se presionaron contra la pared del callejón mientras Michael Myers pasaba caminando junto a ellos sin reconocerlos, con toda su atención fija en Ar el payaso en la salida del callejón. El arte se mantuvo firme. Esto fue, como Danny reflexionaría más tarde, genuinamente impresionante como elección de comportamiento, porque Ar tenía suficiente experiencia operativa para entender lo que representaba Michael Myers y suficiente instinto de autoconservación para saber que quedarse y atacar no era la respuesta tácticamente recomendada. Se quedó de todos modos. Lo cual era o bien terquedad profesional o bien el orgullo que nace de ser lo más peligroso en cada habitación en la que entrabas hasta que de repente dejabas de serlo. Myers se detuvo a 6 pies de distancia. Se miraron el uno al otro. El arte metió la mano en la bolsa de basura. Myers observó esto con la paciencia de algo que nunca había necesitado apresurarse. Ar sacó una sierra para metales y, con la elaborada naturalidad de quien hace algo completamente razonable, se agachó y comenzó a cortar la pantorrilla de Myers. Myers miró hacia abajo. La sierra avanzaba como las sierras avanzaban con cosas inmóviles, lenta pero genuinamente. Le dio una patada a Ar y lo lanzó hacia un lado, luego dio un paso adelante y clavó el cuchillo de cocina en el hombro de Ar, sujetándolo contra la pared del contenedor. Ar, inmovilizado, metió su mano libre en la bolsa de basura y sacó el martillo de goma. Los siguientes minutos fueron, como Danny evaluaría más tarde, la confrontación sobrenatural menos eficaz que había presenciado en su vida profesional. Ar no podía generar suficiente daño como para interrumpir el ciclo de recuperación de Myers. Myers no podía dejar a Ar inmovilizado permanentemente porque su inmortalidad, aunque menos robusta que la de Myers, seguía siendo inmortalidad. El cuchillo de cocina entraba y salía de varias partes de Ar con la regularidad mecánica de quien realiza una tarea que no produce los resultados esperados, pero carece de la imaginación para intentar algo diferente. El martillo de goma impactó repetidamente los dedos de los pies de Myers con genuina dedicación. Danny llegó a la entrada del callejón, evaluó la situación en aproximadamente 2 segundos y se quedó un momento observando. Los 4 lugareños, apretados contra la pared, hacían lo mismo, como quien observa los desastres naturales, conscientes de que la participación no era posible y que la observación era lo único disponible. Danny soltó las alas, las dirigió por el callejón y les hizo tomar a Myers por las muñecas y sujetarlo contra la pared de ladrillos con las púas de hueso extendidas a través de sus antebrazos. Ar, liberado, canalizó inmediatamente 6 minutos de frustración acumulada en el ataque más completo a los pies de Myers que la situación permitía. Myers continuó intentando liberarse con la persistencia metódica de algo que trataba la restricción física como una condición temporal más que como una conclusión. Ya es suficiente, dijo Danny. Ar se detuvo. Miró su martillo. Miró a Danny. Guardó el martillo con el gesto característico de quien hubiera preferido continuar. Danny miró a Myers. Michael Myers, de cerca y con la luz adecuada, era exactamente lo que describía la documentación y transmitía más que las fotografías. El mono era original, el mismo que había usado en incidentes documentados décadas atrás, lo cual, de alguna manera, revelaba algo sobre su naturaleza. La máscara era inexpresiva, de la forma específica en que la inexpresividad puede ser más expresiva que cualquier rostro. Los ojos tras ella eran oscuros y completamente presentes, de una forma que llevó a cierta literatura psiquiátrica a describirlo como la expresión más pura de la maldad humana, mientras que otra literatura recurrió a marcos teológicos porque los psicológicos se habían agotado. Miró a Danny sin aparente preocupación. Danny sacó la tarjeta de contención. La tarjeta que se formó después mostraba a Myers en el bosque otoñal. Árboles desnudos, hojas caídas, la peculiar luz de octubre en el medio oeste. De pie. Paciente. Esperando lo que viniera después. Danny miró la lectura de capacidad. 2 habilidades. Limpias, singulares, sin complejidad. Inmortalidad. Genuina, documentada, cultivada a lo largo de décadas de violencia, con el componente sobrenatural intensificándose con cada supervivencia. No es la regeneración completa e inmediata de algo como el Wendigo, sino profunda y duradera, como algo que se ha estado reforzando a sí mismo durante 40 años. Intención asesina. El peso acumulado de una concentración depredadora, sostenida e ininterrumpida, hasta el punto de registrarlo como una presencia física antes de que Myers apareciera. La razón por la que la gente lo sintió venir antes de verlo. La razón por la que los gamberros del callejón sabían, en algún nivel que no podían articular, que huir era la opción correcta.
Danny extrajo la segunda habilidad y la dejó de lado sin integrarla. Intención matar con esa concentración, aplicada a alguien con su propio proceso de toma de decisiones activo, era una herramienta con más desventajas obvias que aplicaciones. Lo pensaría. Miró el cuchillo de cocina, que había quedado en el suelo del callejón cuando Myers entró en la tarjeta. ¿Por qué siempre el cuchillo de cocina? Él lo dejó. Los 4 lugareños seguían contra la pared. Danny los miró brevemente. Ninguno parecía estar en peligro inminente de muerte. La herida en el riñón de Marcus era grave, pero se podía sobrellevar con atención médica inmediata. Sacó su teléfono, marcó la línea de atención no urgente de Holt, dio la dirección y una descripción de la herida sin dar explicaciones, y colgó. No vayan a ningún lado durante unos 15 minutos, dijo al grupo. Llegará la respuesta médica. Salió del callejón. El jefe Holt lo recibió fuera de la estación a medianoche. El lanzacohetes estaba en un estuche en la parte trasera del vehículo personal de Holt. Un excedente militar, cuya procedencia Danny no preguntó y Holt no se ofreció a revelar. 30 proyectiles en un estuche aparte. Ambos tenían el tamaño y el peso propios de objetos diseñados para un propósito específico y eran muy efectivos. El objetivo está contenido, dijo Danny. Holt miró las cajas. No las necesitabas. Esta vez no los necesité, dijo Danny. Los necesitaré tarde o temprano. Holt lo pensó un momento y decidió que era una distinción razonable. Firmó el documento de finalización, la versión que describía la resolución del caso de la imitación de Ghostface en términos que superarían la revisión del departamento, y regresó al interior. Danny aseguró el hardware y se fue a casa. El anuncio del campamento llegó a la mañana siguiente. El señor Peterson, que enseñaba inglés a niños de primaria y educación al aire libre y tenía la alegre indestructibilidad de un hombre que había sobrevivido a 30 años de adolescencia sin desarrollar la debida cautela, publicó los detalles del viaje en el tablero de la clase durante el primer periodo. Ubicación del campamento. Los terrenos junto al lago cerca de Crystal Lake, en el norte de Nueva Jersey. Económico. Pintoresco. Instalaciones amplias. Disponible con poca antelación. Danny leyó la publicación, miró el nombre del lago y se reclinó en su silla. Lago de Cristal. Los lugares donde un número significativo de personas había muerto violentamente solían tener valores inmobiliarios deprimidos, lo que explicaba los precios accesibles. La historia específica de Crystal Lake estaba suficientemente documentada en los archivos regionales que conservaban los Warren como para que Danny pudiera haber citado los hechos relevantes sin consultarlos. Pensó en el viaje de campamento. 40 estudiantes, 3 profesores, un lugar con actividad sobrenatural documentada desde la década de 1950, y un lago que había generado más ahogamientos inexplicables y casos de personas desaparecidas que cualquier otro lugar del noreste de Estados Unidos. Pensó en Myers, ahora contenido. Pensó en el conflicto documentado entre Myers, Jason Voorhees y la entidad asociada con Elm Street, ocurrido años atrás en los archivos regionales. 3 depredadores de la cima en el mismo espacio operativo, con un desenlace inconcluso según la mayoría de las versiones. Jason Voorhees estaba ligado a Crystal Lake de una manera que Myers no lo estaba a Haddonfield. Territorial en el sentido específico de algo que se había fusionado con un lugar durante décadas. Danny sacó su cuaderno y comenzó a tomar notas. Excursión a Crystal Lake, evaluación de Jason Voorhees. Myers estará disponible como elemento disuasorio / de intervención si es necesario. Se establecerán protocolos perimetrales antes de la llegada. Se informará a Holt sobre la superposición de jurisdicciones geográficas. Subrayó el último punto. A Holt le iba a encantar esto. Jennifer lo encontró en el almuerzo tomado del brazo y con una expresión específica que indicaba que había visto la publicación del campamento y tenía opiniones. Crystal Lake, dijo. ¿Es ese dónde? Sí, dijo Danny. Y nos vamos de todos modos. El señor Peterson lo reservó, dijo Danny. Los depósitos no son reembolsables. Jennifer lo asimiló. ¿Vamos a estar bien? Danny la miró la pregunta genuina debajo de la forma casual, lo que ella en realidad estaba preguntando, que era si él lo había manejado. Quédate cerca de mí, dijo. No vayas sola al lago. No investigues nada que parezca necesario investigar. Eso último es para ti también, dijo. Eso nunca fue para mí. Ella apretó su brazo contra el de él. Al otro lado de la cafetería, María observaba desde su mesa habitual con la atención de quien ha tomado una decisión y ahora simplemente espera a que se resuelva la situación. La influencia de Alan era visible en su postura.
Menos ensimismada, más presente, ocupando su propio espacio con algo que seguía en silencio, pero que ya no se disculpaba por existir. Danny lo anotó. Lo archivó para más tarde. El viaje de campamento fue en 3 días. Mientras tanto, tenía que terminar una investigación sobre el monstruo de Scooby-Doo, una posible situación con Bughuul que se estaba desarrollando en línea y un retrato en Collingwood Manor en el que deliberadamente no había estado pensando porque algo en él sugería que cuando comenzara a pensar en ello, el pensamiento no se detendría rápidamente. Una cosa a la vez. El autobús salió el viernes por la mañana. Crystal Lake sería lo que Crystal Lake tuviera que ser. Él estaría listo. Capítulo 70. Crystal Lake. Una auténtica pesadilla. El autobús escolar se incorporó a la carretera interestatal poco después de las 7 de la mañana, y el nivel de ruido en el interior aumentó inmediatamente a tal punto que hizo que el conductor apretara el volante con un poco más de fuerza. La mitad de la clase ya hablaba al unísono sobre el fin de semana. ¿Qué harían en el lago? ¿Quién traería al orador? Si la idea de Trent de nadar por la noche era genial o la mayor tontería jamás sugerida. El consenso estaba dividido, lo cual decía algo sobre Trent. Danny estaba sentado en la última fila con su cuaderno abierto sobre las rodillas, observando la hilera de árboles más allá de la ventana. Jennifer estaba sentada a su lado, tan cerca que sus hombros se tocaban, resolviendo un crucigrama en su teléfono con la energía concentrada de quien ha decidido no pensar demasiado en su destino. Al otro lado del pasillo, Heather se había sentado junto a la ventana con una almohada pegada al cristal. María se sentó a su lado, observando los árboles pasar con la atención serena de quien encuentra realmente interesantes los paisajes en movimiento. Al frente, Mike Ardley estaba haciendo ruido. Mike hacía ruido como respiraban los demás. Constantemente, sin esfuerzo aparente, como una condición básica de su existencia. Su novia, Whitney, estaba apoyada en su hombro con la expresión de alguien que hacía tiempo que había dejado de oírlo. Clay estaba sentado detrás de ellos, con los pies sobre el respaldo y los auriculares puestos. Trent ocupaba el asiento del otro lado del pasillo y ya estaba tomando su segunda bebida energética. Danny había catalogado mentalmente al grupo durante los primeros 10 minutos del viaje. Mike, Whitney, Clay, Trent. El grupo de personas que, en cualquier situación, identificarían la acción exacta con más probabilidades de empeorar las cosas y la llevarían a cabo con auténtico entusiasmo. Los había marcado en sus notas como los que tenían más probabilidades de separarse del grupo. Lo subrayó. Jennifer echó un vistazo a su cuaderno sin leerlo. Estás poniendo cara de tonto. ¿Qué cara? Aquel en el que ya estás planeando. Siempre estoy planeando. Estás planeando más de lo habitual. Danny cerró el cuaderno. Duerme. Es un viaje largo. Jennifer se acurrucó contra su hombro, lo cual era su versión de un acuerdo. Danny la dejó, volvió a observar la línea de árboles y siguió planeando. Varias horas después, en algún lugar del norte de Nueva Jersey. El autobús quedó en silencio, como todos los autobuses en viajes largos, no porque alguien decidiera dejar de hablar, sino porque la conversación se quedó sin combustible, intercambio tras intercambio, hasta que todo lo que quedó fue el motor, el ruido de la carretera y la particular calidad de la luz de la tarde que entraba por las ventanas del autobús y hacía que todos parecieran un poco descoloridos. Mike había dejado de hacer ruidos alrededor de la tercera hora. Ahora dormía apoyado en el hombro de Whitney, lo cual a ella le pareció aceptable. Danny había estado despierto todo el viaje. Afuera, los árboles se habían espesado. La carretera se había reducido a 2 carriles hacía 20 minutos, y desde entonces se había estrechado aún más. El asfalto era más viejo allí, con parches en algunos lugares, y las marcas del carril se habían desvanecido. A ambos lados, el bosque se cernía sobre ellos. Él sabía dónde estaban. Él lo había mapeado. Campamento Crystal Lake. Terrenos junto al lago. Norte de Nueva Jersey. El autobús entró en un estacionamiento de grava y se detuvo, y el Sr. Peterson se puso de pie al frente con la energía específica de un hombre que había estado esperando 3 horas para hacer exactamente eso. Bien, gente. Bienvenidos a Crystal Lake. El nivel de ruido regresó inmediatamente. El campamento era más bonito de lo que Danny esperaba. Ese fue el primer problema táctico. Los lugares que parecían un verdadero peligro tendían a ser más fáciles de gestionar porque la gente se autorregulaba. El lago Cristal, a la luz de media tarde, con el sol atravesando el agua y las montañas recortando el cielo en la otra orilla, parecía la primera opción de un buscador de locaciones para una película de verano. Las cabañas eran antiguas pero sólidas.
Construcción original, madera oscurecida por el tiempo, el tipo de lugar que se fotografiaba maravillosamente y cuyos bordes se suavizaban por décadas de intemperie. Había otros grupos allí. Los contó desde el aparcamiento. 2 autobuses escolares más, un grupo de tiendas de campaña que sugería una tropa scout, algunos adultos que parecían estar vinculados a algún tipo de retiro corporativo. En total, más de 100 personas en el recinto. Una pasarela de madera se extendía desde el muelle principal hasta el lago. Un puñado de personas ya estaban en ella, con los pies en el agua. 2 pescadores estaban sentados en taburetes plegables más allá de la orilla, con las cañas puestas, completamente indiferentes a la llegada de un autobús lleno de adolescentes. Danny caminó hasta el borde del agua y se quedó allí. El lago Cristal estaba despejado cerca de la orilla. Podía ver el fondo, arena y roca oscura, con el destello ocasional de algo que reflejaba la luz. Más lejos, se oscurecía hasta el azul verdoso de las profundidades. La superficie se movía en pequeños patrones irregulares, con el viento del norte. Parecía completamente normal. Ese fue el segundo problema táctico. «¿Tienes esa mirada otra vez?», dijo una voz a su lado. María se sentó en las tablas del muelle, con los pies colgando por el borde, sin tocar el agua. No lo miraba a él, sino al lago con la misma expresión que él le había visto cuando procesaba algo para lo que aún no tenía palabras. Podía decir que era María y no Alan por la forma en que se había sentado. Cuidadosa, un poco insegura de su bienvenida, dejándole espacio para alejarse si quería. Él no se movió. «¿Qué mirada?», dijo. «Aquel en el que cuentas cosas que otras personas no pueden ver». Se sentó a su lado. «Alan dijo algo antes de irnos». María asintió, metiéndose un mechón de pelo detrás de la oreja. «Quería que te lo contara». Sintió algo en los espejos. No aquí, en algún lugar entre aquí y casa. Algo que observaba a través de ellos. Hizo una pausa. Dijo que se sentía viejo. Y muy interesado en ti específicamente. ¿Dijo algo más? Solo para que supieras qué hacer. Una pausa. Parecía segura de sí misma en ese aspecto. Danny lo archivó. Superficies reflectantes. Interés activo. Había sido cuidadoso con los espejos desde que el asunto de Collingwood empezó a acaparar su atención. Esto le dio a esa precaución una forma más clara. «Gracias», dijo. María casi sonrió. Miró el agua. Se sentaron en un silencio cómodo por un momento, de esos que no necesitan ser llenados, hasta que Jennifer apareció en el camino detrás de ellos con Eater a cuestas, llevando lo que parecía ser aproximadamente un tercio del pasillo de refrigerios de una tienda de comestibles. «Ya se asignaron las cabañas», anunció Jennifer. «Y esta noche hay una fogata. Todos van a ir». «No soy todo el mundo», dijo Danny. «¿Te vas?», dijo Jennifer, en el tono que daba por terminadas las discusiones. La hoguera se encendió alrededor de las 9. Alguien lo había construido demasiado grande, como siempre lo eran los incendios en los eventos, y proyectaba una luz naranja de 12 metros en todas direcciones, convirtiendo la línea de árboles al borde del campamento en un muro de sombras. Para entonces, los demás grupos se habían unido al suyo. Los chicos mayores de la tropa Scout, algunas personas del retiro corporativo que claramente habían decidido que no valía la pena ir, varias caras que Dan aún no había catalogado. Mike Ardley había localizado un altavoz portátil y lo estaba tratando como un servicio público. Trent había descubierto el ambiente del grupo de retiro corporativo y estaba siendo diplomático acerca de las relaciones internacionales. Danny se paró al borde del fuego, lo suficientemente cerca de la luz pero no dentro de ella, y observó la línea de árboles. Nada se movió que no debiera moverse. Había establecido el perímetro hacía una hora. Había recorrido todo el perímetro del campamento, había notado el hueco en la valla del lado norte, donde el sendero descendía hacia el lago, y había comprobado las líneas de visión desde el grupo principal de cabañas. Había guardado las tarjetas de contención de 3 amenazas específicas en el bolsillo interior de su chaqueta, accesibles en 2 segundos si las necesitaba. Le había enviado un mensaje a Holt con las coordenadas. Estaba, según la mayoría de las definiciones, preparado. El grito vino del lado sur del incendio. No eran los gritos de Mike. El ruido de Mike tenía una cualidad interpretativa específica, el sonido de alguien disfrutando de su propio volumen. Esto era diferente. Esto trascendió todo lo demás y dejó medio segundo de silencio absoluto. Todas las cabezas se giraron. Un chico que Danny no reconoció, universitario, con sudadera oscura, sentado en una de las sillas plegables junto a la fogata, estaba de pie, con la mano sobre el antebrazo, el rostro pálido bajo la luz del fuego.
Se miraba el brazo con la expresión específica de quien intenta conciliar lo que ve con algo que no puede ser cierto. Oye, ¿estás bien, hombre? Gritó alguien. El tipo negó con la cabeza. Parecía más confundido que asustado, lo cual a Danny le pareció más interesante que el grito en sí. Estoy bien. Lo siento. Creo que me quedé dormido. Volvió a mirarse el brazo. Estaba soñando. Una pesadilla, dijo alguien. El ruido de la multitud regresó. La gente se desvió. Danny se acercó. El brazo del tipo tenía un corte largo y superficial en el antebrazo. Reciente, con los bordes limpios, el tipo de herida que no proviene de una silla ni de la brasa de una fogata. Lo apretaba con la manga, sin dejar de mirarlo como si le debiera una explicación. ¿Qué pasó en el sueño? Dijo Danny. El tipo levantó la vista. ¿Qué? El sueño. ¿Qué contenía? Algo cambió en la expresión del tipo. Reconoció una pregunta inusual, seguida del instinto de esquivarla. Nada. Solo que, había alguien dentro. Con cuchillos en los dedos. ¿Cómo, en los dedos, incorporados? Negó con la cabeza. Estúpido. ¿Dijo algo? Sí, dijo el tipo, bajando la voz. Dijo que este lago también era suyo. Danny miró el corte que tenía en el brazo. Miré la línea de árboles. Miré el lago, oscuro y plano y quieto al borde de la luz del fuego. Dos de ellos, pensó. Por supuesto. Fue a buscar a Jennifer.